Hola a todos y bienvenidos a este emocionante viaje de autodescubrimiento y sabiduría. En este vídeo, exploraremos las enseñanzas inspiradoras de uno de los filósofos más influyentes de la historia, Marco Aurelio. Un hombre cuya vida y reflexiones han dejado una huella perdurable en el tiempo y continúan guiándonos en nuestra búsqueda de una vida significativa y virtuosa. Marco Aurelio, conocido como el emperador filósofo, gobernó con sabiduría el vasto imperio romano mientras dedicaba su vida a la automejora y al cultivo de la virtud. A través de sus meditaciones íntimas, nos brindó una visión profunda sobre cómo navegar las complejidades de la vida y encontrar un sentido más elevado en medio de los desafíos. En este vídeo, exploraremos 10 lecciones fundamentales extraídas de las enseñanzas de Marco Aurelio. Cada una de ellas nos desafiará a reflexionar sobre nuestra propia vida, a cultivar la autenticidad, la resiliencia y la compasión, y a buscar la conexión con la naturaleza y la sabiduría interior. A medida que nos sumergimos en estas lecciones intemporales, nos inspiraremos mutuamente para crecer, mejorar y vivir con propósito. Así que, prepárate para un viaje de exploración filosófica y autodescubrimiento. Juntos, descubriremos cómo las enseñanzas de Marco Aurelio pueden iluminar nuestro camino y ayudarnos a forjar un legado de virtud y autenticidad en un mundo en constante cambio. Comencemos este viaje hacia una vida más plena y significativa. El autocontrol es supremo. Marco Aurelio consideraba el autocontrol como el pilar fundamental de la virtud y la sabiduría. Creía que la capacidad de dominar nuestras emociones y deseos internos era la verdadera esencia del poder humano. En sus escritos, destacó que aquellos que podían mantener la calma en medio de las tormentas emocionales eran verdaderamente fuertes y capaces de enfrentar cualquier adversidad. Para Marco Aurelio, el autocontrol no implicaba la supresión de las emociones, sino más bien la habilidad de manejarlas de manera consciente y equilibrada. Él creía que al controlar nuestras reacciones impulsivas, éramos capaces de tomar decisiones más sabias y consideradas. Reconoció que la ira, la envidia y el deseo desenfrenado podían nublar nuestro juicio y llevarnos por caminos destructivos, y por lo tanto, abogó por la autodisciplina como una herramienta esencial para evitar tales trampas emocionales. En sus meditaciones, Marco Aurelio a menudo se desafiaba a sí mismo a controlar sus propias reacciones y emociones. Practicaba la autoobservación y se esforzaba por mantener la tranquilidad incluso en las situaciones más difíciles. Creía que al cultivar el autocontrol, no solo nos volvíamos más fuertes y resilientes, sino que también contribuíamos a la armonía y el bienestar de la comunidad en su conjunto. La lección del autocontrol que Marco Aurelio nos dejó trasciende las épocas y sigue siendo relevante en el mundo actual. Nos recuerda que la verdadera fortaleza radica en nuestra capacidad para dirigir nuestras emociones y pensamientos, y que al hacerlo, nos empoderamos para enfrentar la vida con serenidad, sabiduría y compasión. La virtud es la clave. Para Marco Aurelio, la virtud no era simplemente un ideal abstracto, sino un camino práctico y real hacia una vida significativa y plena. Creía que la virtud era el fundamento sobre el cual se construía el carácter y se forjaban relaciones auténticas. Defendía que vivir de acuerdo con principios morales sólidos era esencial para alcanzar la verdadera grandeza. Marco Aurelio identificó varias virtudes cardinales que consideraba fundamentales. La sabiduría, la justicia, la valentía y la moderación eran cualidades que, según él, debían ser cultivadas y perfeccionadas. Creía que al practicar estas virtudes, nos acercábamos a la divinidad interior y nos convertíamos en mejores seres humanos. En su diario, Meditaciones, Marco Aurelio reflexionaba sobre cómo aplicar estas virtudes en la vida cotidiana. Instaba a la autenticidad, a actuar con integridad y a tratar a los demás con respeto y compasión. Para él, la virtud no era un objetivo inalcanzable, sino un ideal al que todos podíamos aspirar y trabajar constantemente.
La lección de Marco Aurelio sobre la virtud nos insta a vivir una vida alineada con nuestros valores más profundos. Nos recuerda que nuestras acciones y decisiones cotidianas tienen un impacto en nuestra propia integridad y en la calidad de nuestras interacciones con los demás. Al cultivar la virtud, nos elevamos a un nivel de existencia más noble y nos convertimos en ejemplos vivos de lo que es posible lograr a través de la autodisciplina y el compromiso moral. Acepta lo que no puedes cambiar. En las enseñanzas de Marco Aurelio, la aceptación de las circunstancias que están fuera de nuestro control es un principio fundamental para vivir con serenidad y equilibrio emocional. Creía firmemente en la naturaleza impermanente de la vida y en la inevitabilidad de los obstáculos y desafíos. Desde esta perspectiva, abogó por abrazar lo que no podemos cambiar en lugar de resistirse y luchar contra ello. Para Marco Aurelio, la resistencia a las realidades inevitables solo lleva a la frustración y el sufrimiento. Creía que al aceptar con serenidad lo que no está en nuestras manos cambiar, liberamos nuestra energía mental y emocional para enfocarnos en lo que sí podemos influir, nuestra actitud y nuestra respuesta ante las circunstancias. A través de sus meditaciones, Marco Aurelio practicaba la aceptación en su vida diaria. Reflexionaba sobre cómo enfrentar las dificultades con ecuanimidad y cómo encontrar oportunidades de crecimiento incluso en situaciones desafiantes. Su enfoque consistía en adaptarse a las circunstancias en lugar de resistirlas, permitiendo que la sabiduría y la calma guiaran sus acciones. La lección de aceptación de Marco Aurelio nos invita a dejar de lado la lucha contra lo inevitable y a abrazar la realidad tal como es. Nos desafía a cultivar una mente flexible y resiliente que pueda fluir con las mareas de la vida. Al aceptar lo que no podemos cambiar, encontramos una mayor paz interior y nos liberamos de la carga de la resistencia inútil. La impermanencia es una constante. Marco Aurelio abrazaba la idea de que todo en la vida es efímero y está en constante cambio. Creía que comprender y aceptar la naturaleza transitoria de todas las cosas nos permitiría vivir con mayor claridad y aprecio por el momento presente. Para Marco Aurelio, la contemplación de la impermanencia no significaba desvalorizar la vida, sino más bien valorarla profundamente. Reconoció que nuestras posesiones, logros y relaciones son temporales y que nuestra existencia misma es fugaz. Esta comprensión lo inspiró a vivir con gratitud y a no aferrarse en exceso a las cosas materiales o a las preocupaciones superficiales. A través de sus meditaciones, Marco Aurelio reflexionaba sobre la naturaleza cambiante de la vida y sobre cómo podía aprovechar cada día al máximo. En lugar de temer el cambio, lo abrazaba como una oportunidad para crecer y evolucionar. Esta perspectiva le permitía enfrentar los altibajos de la vida con serenidad y resiliencia. La lección de la impermanencia de Marco Aurelio nos insta a vivir en el presente y a apreciar cada momento. Nos recuerda que la vida es frágil y valiosa, y que debemos cultivar relaciones significativas y contribuir al bienestar de los demás mientras tenemos la oportunidad. Al comprender que todo es temporal, encontramos la motivación para vivir con autenticidad y propósito, enfocándonos en lo que realmente importa. El poder de la autenticidad. Marco Aurelio defendía la importancia de vivir de acuerdo con nuestros valores y principios más profundos. Creía que la autenticidad era esencial para una vida significativa y plena, ya que nos permitía mantener la integridad y la coherencia en todas nuestras acciones y decisiones. Para Marco Aurelio, ser auténtico significaba no ceder ante las presiones externas o las expectativas de los demás. Creía que la verdadera grandeza residía en la capacidad de mantener nuestra identidad y valores incluso en medio de las influencias y las tentaciones del mundo exterior. Abogaba por actuar con honestidad y sinceridad, tanto en nuestras relaciones con los demás como en nuestra relación con nosotros mismos. A través de sus meditaciones, Marco Aurelio reflexionaba sobre cómo practicar la autenticidad en su vida diaria.
Se desafiaba a sí mismo a no ceder ante la hipocresía y a vivir con coherencia entre sus palabras y sus acciones. Reconocía que la autenticidad requería valentía y autoconocimiento, y que a menudo significaba nadar contra la corriente de la conformidad. La lección de la autenticidad de Marco Aurelio nos insta a ser fieles a nosotros mismos y a nuestros valores más profundos. Nos desafía a vivir con integridad y a tomar decisiones basadas en lo que es verdadero para nosotros, en lugar de ser influenciados por las opiniones y expectativas de los demás. Al cultivar la autenticidad, creamos una vida auténtica y significativa que resuena con nuestra esencia más auténtica. La empatía y la compasión. Marco Aurelio consideraba la empatía y la compasión como cualidades esenciales para cultivar conexiones genuinas con los demás y para construir una sociedad armoniosa. Creía que al comprender y compartir los sentimientos de los demás, podíamos promover la unidad y la colaboración en lugar de la discordia. Para Marco Aurelio, la empatía no se limitaba solo a las relaciones personales, sino que también se extendía a la humanidad en su conjunto. Creía que todos compartimos una conexión profunda y que nuestras acciones tienen un impacto en la red interconectada de la vida. Abogaba por practicar la empatía hacia los demás, incluso cuando diferían de nosotros, y por tratar a todos con respeto y consideración. A través de sus meditaciones, Marco Aurelio reflexionaba sobre cómo practicar la empatía en su vida diaria. Se desafiaba a sí mismo a ver las situaciones desde la perspectiva de los demás y a considerar sus necesidades y preocupaciones. Reconocía que la compasión no solo beneficiaba a los demás, sino que también enriquecía su propia vida al crear un entorno de armonía y cooperación. La lección de la empatía y la compasión de Marco Aurelio nos insta a tratar a los demás con bondad y a comprender sus experiencias y emociones. Nos recuerda que todos compartimos la experiencia humana y que nuestras acciones pueden tener un impacto profundo en la vida de los demás. Al practicar la empatía, creamos un mundo más compasivo y construimos conexiones significativas que enriquecen nuestra propia existencia. La búsqueda del conocimiento y la automejora. Marco Aurelio abogaba por la constante búsqueda del conocimiento y la automejora como un camino hacia la realización personal y la sabiduría. Creía que el aprendizaje continuo y la reflexión profunda eran esenciales para enriquecer nuestra mente y expandir nuestra comprensión del mundo. Para Marco Aurelio, la automejora no solo se trataba de adquirir conocimientos externos, sino también de explorar el terreno interno de nuestro ser. Instaba a la autointrospección y a la autorreflexión, cuestionando nuestras propias creencias y comportamientos para lograr un mayor autoconocimiento. Consideraba que la verdadera sabiduría se obtenía al enfrentar la verdad, incluso si era incómoda. A través de sus meditaciones, Marco Aurelio reflexionaba sobre cómo seguir mejorando como individuo. Se desafiaba a sí mismo a cuestionar sus propios prejuicios y a estar siempre dispuesto a aprender de cada experiencia. Reconocía que el camino de la automejora era continuo y que requería paciencia y humildad para admitir nuestras debilidades y trabajar en ellas. La lección de la búsqueda del conocimiento y la automejora de Marco Aurelio nos invita a mantener una mente abierta y curiosa, y a esforzarnos constantemente por crecer como individuos. Nos recuerda que la sabiduría no es un destino final, sino un viaje en constante evolución. Al abrazar la automejora, nos acercamos a nuestro potencial más elevado y contribuimos al florecimiento de nuestra alma y nuestro intelecto. Marco Aurelio abogaba por la constante búsqueda del conocimiento y la automejora como un camino hacia la realización personal y la sabiduría. Creía que el aprendizaje continuo y la reflexión profunda eran esenciales para enriquecer nuestra mente y expandir nuestra comprensión del mundo. La importancia de la conexión con la naturaleza. Marco Aurelio encontraba profunda sabiduría en la contemplación de la naturaleza y creía en la conexión intrínseca entre los seres humanos y el mundo natural que los rodea.
Consideraba que la naturaleza ofrecía lecciones esenciales sobre la vida, la impermanencia y la armonía. Para Marco Aurelio, pasar tiempo en la naturaleza era una oportunidad para reflexionar y encontrar serenidad. Creía que al observar el ciclo de la vida, la muerte y la renovación en la naturaleza, podíamos comprender mejor nuestras propias vidas y encontrar consuelo en la idea de que todo es parte de un orden mayor. Esta conexión con la naturaleza también lo inspiraba a cultivar una profunda gratitud por la belleza y la abundancia del mundo. A través de sus meditaciones, Marco Aurelio reflexionaba sobre su relación con la naturaleza y cómo podía aprender de ella. Observaba la interconexión de todas las formas de vida y encontraba en ello una lección sobre la unidad y la interdependencia. Reconocía que la naturaleza le recordaba su lugar en el cosmos y lo motivaba a vivir de manera armoniosa y en equilibrio con el mundo que lo rodeaba. La lección de la conexión con la naturaleza de Marco Aurelio nos invita a apreciar la belleza y la sabiduría de nuestro entorno natural. Nos recuerda que estamos conectados con todos los seres vivos y que nuestra existencia está entrelazada con el tejido de la vida en la Tierra. Al reconectar con la naturaleza, encontramos inspiración, paz y un sentido profundo de pertenencia a algo más grande que nosotros mismos. El papel de la voluntad y la autodisciplina. Marco Aurelio consideraba que la voluntad y la autodisciplina eran herramientas esenciales para moldear el carácter y alcanzar la autorrealización. Creía que teníamos el poder de dirigir nuestros pensamientos y acciones, y que cultivar una voluntad fuerte nos permitiría superar obstáculos y desafíos. Para Marco Aurelio, la autodisciplina no se trataba de negar los deseos o reprimirse, sino de ejercer un control consciente sobre nuestras reacciones y comportamientos. Creía que al disciplinar nuestras mentes y emociones, podíamos evitar caer en la impulsividad y tomar decisiones más sabias y reflexivas. Abogaba por la práctica constante de la autodisciplina para fortalecer nuestra capacidad de elegir y actuar de manera virtuosa. A través de sus meditaciones, Marco Aurelio reflexionaba sobre cómo ejercer la autodisciplina en su vida diaria. Se desafiaba a sí mismo a resistir las distracciones y tentaciones que podían apartarlo de su camino de automejora. Reconocía que la autodisciplina no siempre era fácil, pero creía que valía la pena el esfuerzo para alcanzar un mayor grado de autodominio y claridad. La lección de la voluntad y la autodisciplina de Marco Aurelio nos insta a fortalecer nuestra capacidad de autogobierno y autorregulación. Nos desafía a practicar la autodisciplina en nuestras acciones y pensamientos, y a cultivar la fuerza de voluntad para seguir adelante incluso cuando enfrentamos dificultades. Al ejercer la autodisciplina, nos empoderamos para forjar nuestro propio camino y vivir de acuerdo con nuestros valores más elevados. El legado de la virtud y la integridad. Para Marco Aurelio, el legado que dejamos en el mundo se forja a través de nuestras acciones y la virtud que encarnamos en nuestra vida. Creía que la verdadera grandeza radicaba en vivir con integridad y en contribuir al bienestar de la humanidad. En sus meditaciones, Marco Aurelio reflexionaba sobre el impacto duradero de nuestras acciones y decisiones. Reconocía que las virtudes que cultivamos, como la honestidad, la compasión y la sabiduría, dejan una huella en el mundo y en las vidas de los demás. Abogaba por vivir de manera que nuestro legado sea un testimonio de nuestra autenticidad y valores. La lección del legado de la virtud y la integridad de Marco Aurelio nos insta a reflexionar sobre el tipo de impacto que queremos tener en el mundo. Nos desafía a vivir de acuerdo con nuestros principios más elevados y a esforzarnos por ser modelos a seguir para los demás. Al vivir con virtud y autenticidad, construimos un legado que trasciende nuestro tiempo en la Tierra y continúa inspirando a las generaciones futuras. Al estudiar las enseñanzas de Marco Aurelio, encontramos un tesoro de sabiduría atemporal que sigue siendo relevante en la actualidad. Estos 10 principios reflejan su profundo compromiso con la automejora, la sabiduría y la humanidad. Nos inspiran a vivir con claridad de propósito, empatía y virtud, y a buscar el auténtico significado y la realización en nuestras vidas.
A través de la práctica constante de estas lecciones, podemos cultivar una vida que honre su legado y contribuya a un mundo más justo, compasivo y virtuoso. Y así llegamos al final de este inspirador viaje a través de las enseñanzas de Marco Aurelio. Esperamos que hayas encontrado valiosa sabiduría en sus meditaciones y que estas lecciones te acompañen en tu búsqueda de una vida más significativa y virtuosa. Recuerda que la filosofía de Marco Aurelio nos recuerda que el camino de la automejora y la autenticidad es un viaje constante. A medida que aplicamos estas lecciones a nuestras vidas, podemos encontrar un mayor sentido de propósito, comprensión y conexión con el mundo que nos rodea. Te invitamos a reflexionar sobre estas enseñanzas, a incorporarlas en tu día a día y a compartir este conocimiento con quienes te rodean. A medida que busquemos vivir con integridad, empatía y sabiduría, podremos contribuir a un mundo más compasivo y virtuoso. Agradecemos sinceramente que nos hayas acompañado en este recorrido. Si te ha gustado este vídeo y te ha resultado útil, no dudes en darle like y suscribirte a nuestro canal para más contenido inspirador y reflexivo. Juntos, continuaremos explorando las profundidades de la filosofía y el autodescubrimiento. Hasta la próxima, y recuerda, en tu búsqueda de la sabiduría y la virtud, siempre estás un paso más cerca de convertirte en la mejor versión de ti mismo. Nos vemos pronto.